¿Cómo están, señores? Bienvenidos a QAP, martes ya otra vez, y acá estamos en vivo para contarles las noticias del plano policial. Y ya directamente vamos a esta información de último momento. Está en desarrollo este procedimiento zona de Ipané, un sector denominado Potrerito, donde se concentra el trabajo investigativo, robo con resultado de muerte. Acá trascienden las primeras fotografías de cómo quedó la escena. En este vehículo se encontraba la víctima del ataque, a la que mataron para llevarse su riñonera, que tenía una importante suma de dinero. Hasta el momento no se precisa todavía el monto. El de la motocicleta, posiblemente el sospechoso. Observen la zona en que se produjo, una zona rural, pero justo en ese ángulo se contaba con una cámara de seguridad que captó los movimientos inusuales de los sospechosos que finalmente concretaron el crimen. Una niña de 5 años, la hija de la víctima, se encontraba en el momento del ataque, sobrevivió, por suerte, llámese un milagro también, pero ya estaba. Ella vio el momento en que asesinan a su papá para alzarse con la riñonera, completamente choqueada, pide auxilio a gritos a los vecinos, que finalmente llegan hasta el lugar para auxiliarla, llaman a la policía. Alexis Aveiro, que estuvo siguiendo de cerca, al igual que nuestro compañero Víctor Congo, que está trabajando desde el lugar. Cuando me confirme la producción, vamos a establecer contacto. Ya lo tenemos justamente para que nos pueda hablar acerca de lo que se tiene hasta el momento. Víctor, te escuchamos. Hasta el momento se maneja entonces un trasfondo de robo con respecto a este crimen. Es así, Judith. Estamos sobre la calle donde sucedía todo esto. Acá podemos ver en imágenes la camioneta de la víctima fatal, que ya nos confirmaron, de nombre Carlos Núñez. De 40 años de edad, 43 años. De 43 años de edad. Pueden ver en imágenes, esto ahora está en pleno procedimiento, por eso es que de repente todos los datos que vamos tirando de repente son muy insípidos, pero estoy acá con el comisario encargado de todo este operativo para hablarnos un poco de qué fue lo que pasó, que tienen ustedes hasta ahora de dato, comisario. Sí, buenas noches. Siendo las 18:15 horas, aproximadamente nos llamaron del 911 por radio, alertando que hay disparos, personas heridas en esta zona del barrio alegre de Potrerito, en donde acudió mi patrullero encontrando ya esta escena. Y a la víctima ya fue derivado por un vehículo particular, un vecino del lugar, vamos a decir, hasta el centro de salud de Ipané. El señor Carlos Nelson Núñez es un señor que muy trabajador acá de la zona, es conocido por todos nosotros, y tiene su verdulería allá sobre la calle Bernardino Caballero, o sea, el centro del Pané, cerca de Comercial Pané, para ser más específico, que es más conocido. Y el señor, según su hija, me dijo que él tenía que irse en horario de la madrugada a realizar compras en el abasto, todas esas cosas. Y tenía también la recaudación del fin de semana. Entonces nosotros creemos que lo que se maneja, que no está ni en el vehículo ni en el lugar. Así mismo, según testigo fue que llevó una riñonera. No puedo tanto por el ruido que hay. Y hasta el momento, por parte de 2 motociclistas, o 2 motos, 3 personas, fueron los protagonistas del supuesto hecho. Eso es lo que se ve en una imagen de circuito cerrado. Se mencionaba también que él no estaba solo, estaba acompañado de su pequeña hija. Sí, tenía una hija menor de 4 años, que posterior al hecho ya vinieron familiares que vivían cerca de acá. Él vive a 2 cuadras más o menos de donde ocurrió el hecho, ¿verdad? Entonces, al escuchar el disparo, enseguida se le alertó, se le llamó y vinieron a llevarle a la nena. ¿Él dónde fue derivado? Él en el momento, ¿se sabe eso ya, comisario? Si él en el momento del asalto perdió la vida
o camino a lo que sería el centro asistencial? Y según testigo, él estaba consciente todavía y se le alzó en el vehículo particular y fue trasladado hasta el centro de salud de Ipané, en donde ahí se le hizo la reanimación, creo yo que se le entubó también y cosas así, ¿verdad? ¿Se sabe cuántos impactos de bala recibió la víctima fatal? Y eso justamente estamos esperando a la gente de forense para confirmar cuántos disparos son. Los vecinos fueron los que le auxiliaron al final a él. A los vecinos, así mismo. Bueno, estos son los detalles que tenemos ahora, Judith. Lo que podemos mostrar ahora mismo también es los vecinos que también están en el lugar. Varios de estos vecinos fueron los que escucharon los disparos de lo que sería en el momento del robo también. Yo hablaba recién y lo estoy buscando ahora a quién sería su yerno, quién fue quien eventualmente trabaja con él y justo este día ellos estaban trabajando. Pueden ver en imágenes acá el camino, este camino de difícil acceso. A una cuadra de este lugar está la casa de quien en vida fue don Carlos Núñez, que aparentemente él cierra su local y él estaba volviendo a su casa. Me contaban lo que sería su yerno, me contaba esto, me decía, él se iba a bañar y lo que iba a hacer después era irse a jugar piqui. Estoy acá con algunos vecinos, si ellos me pueden comentar un poquito de cómo era el señor, porque en un momento se presumía también que fue un intento de sicariato. ¿Cuál es tu nombre, don? Pedro Monje. Pedro Monje. Más conocido como Gillo acá, el vecino del barrio somos. Y un buen señor, era un buen señor, un buen trabajador. Se dedicaba a trabajar toda la vida trabajando con su familia. Todo con su familia trabaja. Quiero preguntarte un poco, don. La zona es oscura, como vemos. Esta zona es insegura. ¿Suele pasar este tipo de cosas? Y es la primera vez que pasa esta cosa. Es la primera vez, pero esta zona es un medio despoblado. Viste que como son acá, entre Yuyal, que estamos. ¿Vos vivís por acá cerca? Sí, acá un vecino. ¿Escuchaste los disparos? No escuché el disparo, no escuché nada. Porque a esa hora yo estuve en mi trabajo, estuve haciendo trabajo en... Esto aproximadamente pasaba a las 5:30 en adelante. Y por ahí, señor, por ahí. ¿Qué te dijeron la gente de tu casa? Si alguien escuchó algo, si alguien... Sí, no me avisaron. Un vecino me avisaron que le disparaba a Carlos. A tu vecino me dijo, un conocido mío. Bueno, estos son los detalles también que nos dan un poco los vecinos acá. Me están diciendo que acá también hay un señor con quien quisiera conversar. ¿Cuál es tu nombre, don? Cecilio Portillo. Cecilio, ¿vos sos familiar de la víctima? Sí, yo soy su suegro. Su suegro. Comentanos un poco, me contaban también de que vos fuiste uno de los que le auxiliaste a él. Señor auxiliar, porque os apucaísio me imita y allá y se abre calo ya picalo ya salta y ya dispara ya yo se llama bebé o sea la tipo pe ya la vehículo yo se va a disparar motor la ya porque ya ramo y hasta la música o mi la pues ya pia suspende más la música como ya está ahorita y de 4 años en día. Pero no es agua ahí porque ahí bebe la peitu a socorro ya bebe ya ahorita la a su bebé a un site tiene que beber algo ya. Él estaba todavía con vida. Sí, estaba con vida. ¿Y su hijita cómo le viste vos? ¿Ya estaba bien? Ahora no sé. No, pero cuando vos le auxiliaste a él. No, socorro ya ahí. Socorro ya ahí, una bebé a la ita ya. Tu se tengo ya mondía le tu así papá y socorro ya ahí no to. Y cuando vos llegaste acá, ¿lograste ver a los ladrones que se iban, que se retiraban? Esa cosa, pero ya dispara con que vamos a hacer que ya no tingui más, porque ya se la camioneta de mañana esa la ve mi tallo la tocó en ya se la va a guapa y que ni la moba pero esa la jugamos toda ya pero la no tingui yo cuando digo yo. Bueno, mucha fuerza, don. Gracias. Bueno, Judith, vamos a acercarnos un poquito otra vez al vehículo, acá con el compañero Facundo. Sí, te escucho. A medida que vas recogiendo algunas entrevistas, yo no dejo de sorprenderme ante la calidad humana de esta persona en vida, teniendo en cuenta que todos coinciden en que
él era una persona que ayudaba al barrio, inclusive alguno en otro servicio informativo te mencionaba que ayudaba hasta con dinero en efectivo a quien no tenía. Era un comerciante. Ese abrazo representa mucho la señal de apoyo a los familiares, lo que te decía el suegro. Nadie se niega a hablar, todos quieren aportar algo. El nivel de colaboración es importante porque quieren que esto se esclarezca. O sea, hay un nivel de indignación tal, Judith, porque mataron a un comerciante que, además de tener esa calidez y calidad humana, era muy querido. De hecho, cuando saltó la información, lo primero que decían era, mataron a don Carlos, un comerciante muy querido acá en Potrerito. Sí, ahora una consulta que tengo referente a cómo se produjo el crimen. ¿Los delincuentes directamente ya disparan o es que sea una suerte de forcejeo? ¿Qué se sabe sobre eso? Era la pequeña, él resiste y Lo es que nos ahí decía que el comisario con quien hablábamos hace rato era que aparentemente, según las imágenes de circuito cerrado que nosotros ya manejamos y que ellos fueron recabando también, y yo también hablando con los vecinos, nos decían ellos de que aparentemente poca gente vio lo que pasó, pero sí hubo un forcejeo y donde terminan impactando varios tiros en el cuerpo de lo que sería la víctima fatal. ¿La víctima estaba armada también? Se maneja eso, se maneja que él siempre andaba armado. Eso es lo que yo escuchaba. La persona que me comentó esto no quería hablar ante cámaras, pero me decía que sí, que él manejaba un arma por la cantidad de dinero que de repente él movilizaba en su vehículo. Eso también nos decía el comisario con quien estuvimos hablando. Él nos comentaba y nos decía, aparentemente él tenía una gran cantidad de dinero que traía de su comercio que no había entregado todavía a una especie de banco cooperativa. ¿Dónde queda su comercio? Su comercio queda acá en el centro mismo de Upané. Nos decían hace rato que él venía justamente de ahí, que él cerraba su comercio y que él estaba viniendo de ahí. También nos comentaban los vecinos que el señor era muy trabajador, que él se levantaba muy temprano para ir hasta su comercio y empezar su jornada laboral. Y ya lo estaban bichando porque evidentemente sabían que él salía de su comercio con toda la recaudación del día. O sea que, y encima de su camino, a casa, una A 2 cuadra. cuadras de su casa. Sí, y aprovecharon ese instante. ¿Cuántas personas total son? En moto se movilizaban, ¿verdad? En moto, Sí, se en habla de motos. 2 personas. Bueno, esperemos que logren dar con estos criminales, ¿verdad? Que fueron bastante violentos, mataron a una persona para poder alzarse con este dinero frente a la niña de 5 años que ella está bien en el sentido físico, no fue lesionada ella en esa balacera. No sé si lo perdimos, parece. Sí, bueno, ya no tiene retorno, No, te Víctor. estoy escuchando, ¿Sí? Judith. Sí, te estaba preguntando, Víctor, si la niña resultó lesionada o no. Bueno, vamos a recuperar la comunicación. Es una zona, como decía él, de características rurales y siempre Sí. tenemos problemas también con el retorno en ese sector. Pero Vamos a... justo tiene una cámara, Alexis. Sí. Eso es lo bueno, porque Michael Moata, que en una zona como esta va a haber una cámara de seguridad. Y por algo a lo mejor ya instalan también cámaras de seguridad. Sí. Petapepo, Ibe, zona... Allá va. Y encima esto nos permite tener algo, o a la policía, a los investigadores, para partir de allí, ¿verdad? Ciertas características, quiénes podrían ser. A ver, mostrame un poco en el video. Este tiene momento del disparo. Oye, Tiene ambiente, sí, tiene escuchemos. ambiente. Ahí pasa la camioneta, Judith. Fíjate. Sí. Ahí pasa una moto. Esta es la que después va a retroceder e irse hacia el lugar del ataque. Saca el zócalo. Ya está merodeando por ahí. Mira, este queda ahí. Va a escuchar el impacto. Sí, chapa. Qué bueno. Y después Vuelve. vuelve. Pero no tuvo nada que ver con el golpe. Ahora, no sé si forma parte del grupo y estaba dando cobertura, estaba haciendo de Campana. campana. O sea, se sospecha de a menos que sea un vecino y que vio lo que pasó y se dio la vuelta para ir a mirar por curioso. Porque los otros dos que se cruzaban después son los que relataban en el contacto anterior
a Víctor qué fue lo que vieron, porque se cruzan dos motos y fueron los que relataron. Nosotros nos cruzamos cuando y los que escucharon los disparos. Importante que aclare eso, porque Sí. en el video lo estaban poniendo a él ahí. Bueno, te digo. Y ahí nos confundimos. Esos son los criminales. O el criminal que pasó en la moto recién. Al que encerramos en círculo es el que se queda del otro lado como campana. Y los que se cruzan, fíjate, va la camioneta. Y los que se cruzan después, fíjate el de campera, está solo en todo momento y va a se quedar en una esquina. No efectúa el disparo, porque No, en ese momento... es lo que yo presumo, o que presumimos, hace de especie de campana en otra cuadra. Sí, ahora... Y ahí mira, acá mira, van a cruzarse al momento del disparo estos dos muchachitos que hablan después con Víctor. Y ahí él retoma. Ya, ahora por otra parte, después ya del disparo... Ahí ya se va hacia la camioneta. Ya después de esto, cuando ya ocurre el disparo y Copama la atraco, después ha pasado otra moto, a eso me refiero, y ahí aparece otra vez en el círculo rojo. Ese de la moto sería el criminal. A ver un poco, enseguida va a mostrar. Sigue. Varios disparos se dieron. Sí. Ahí. Ahí va a aparecer, mira. ¿Ves? Uno. Yo le veo a uno ahí. O sea que uno solo, ¿qué se maneja, Víctor? Porque en el video vemos que después del disparo huye, aborda una moto, pero parecía ser que solo una persona. Y después el otro que sería el campana, que no participó directamente, o sea, en la ejecución. Sí, es como que da cobertura. Y posiblemente, ponerle si es campana, pero no estaba en el momento del asalto. ¿Qué es lo que se maneja sobre cómo se dieron las participaciones, Congo? ¿Me repetís la pregunta, Judith? Si vos te fijaste en el circuito, en un momento dado el motociclista que tiene una campera clara da cobertura en sentido contrario al momento que se producen los disparos. Después, y cuando se perpetra el atraco, él va en dirección a la camioneta y después huye con otro que sale disparado nuevamente en dirección en dirección contraria. Sí, eso es lo que se puede ver en imágenes de circuito cerrado. Sí. Y recién nos comentaba el comisario que aparentemente lo que ustedes pueden ver, la calle es súper intransitable y lo que hizo la víctima fatal es reducir en este lugar la velocidad, obviamente, para poder esquivar este zanjón, y ahí fue donde se da el forcejeo de los sicarios o de las personas, de los motoasaltantes, mejor dicho, y en ese momento se dan los disparos y ahí fue donde él llega a impactar contra este lugar que podemos ver que sería una especie de arribadita en este lugar. Ahí fue donde los vecinos salen y los sujetos, como decía vos, Alexis, se dan a la fuga del lado contrario de lo que sería el trayecto de la víctima. Bueno, estamos muy atentos a cómo avanza la investigación. Realmente lamentable el hecho que se produjo. Estamos hablando de altos niveles de inseguridad. Atacaron a un hombre, lo mataron frente a su hijita de 4 años. El nivel de trauma que se va a llevar esta chica, esta niña, porque vio el momento en que papá cae desplomado con la cabeza ensangrentada sobre ella, porque ella estaba en el asiento de acompañante y parte de la sangre. Por eso se presumió en algún momento que ella estaba herida también. Ah, y era la sangre de su papá. Era la sangre de papá. Imagínate ese contexto. Los vecinos que rápidamente salen a auxiliarla, la calma que tuvieron cuando, se percatan de que ella no resultó herida, pero después el desconsuelo cuando en el hospital ya constatan su fallecimiento. Tremendo lo ocurrido en Potrerito, Upané. Gracias, Congo, completito, hasta en cualquier momento. Gracias a ustedes. Bueno, y de este hecho de robo agravado con resultado de muerte, que es la figura por la cual se investiga de manera preliminar, hablamos de este caso de hurto en perjuicio a un comercial de Fernando de la Mora. Cuando hablamos de hurto es porque la víctima no estaba presente, ¿verdad? O sea, que estaba vacío el lugar, prácticamente dispuso el delincuente, que por cierto un poco después fue detenido.
Se lo sacó de circulación y atendé lo que tenía. Este es el cuchillito de cocina, pero que se prepara como un estoqueí. Sí, Homo Jaime. Homo Jaime y puntiagudo por sobre todas las cosas. Pero por Oputujan, vaina. Pato Lucas tiene de dibujo por su remera. Señor, este hombre que fue aprendido tras ser sorprendido, supuestamente intentando cometer, o sea que no llegó a entrar. Intentó cometer, o sea, ojo, que con eso no le saco la responsabilidad, pero digo nomás que no llegó a ingresar a este local comercial de Fernando de la Mora. Por cierto, este que ya tiene antecedentes por hurto, ya tiene luz, o sea que ya aparentemente está acostumbrado a este tipo de hechos. Este es el video. Sí. A ver, seguro que este que está en la esquinita cerca del Zócalo, ¿verdad? Que se mueve ahí sospechosamente. Veamos qué es lo que ocurre después. Qué real, No sé si es el acceso, a veces no nos pide. Si sacamos el zocalito un ratito. Ahí. Bueno. O sea, estaba encapuchado, o sea, tenía su gorra para Desde ahí no, bebé. ¿Y ese es el acceso? Creo que sí. ¿Ves que se da...? No sé si está en un estacionamiento o algo, ¿verdad? Y a partir de ahí quiere entrar. Y ya tiene antecedentes inclusive por casos de hurto agravado inclusive. O sea, ya es un experto en el ámbito del hurto. Pero se lo estaba monitoreando, entonces rápidamente se comunicaron los afectados con la policía. Llegan y logran su detención. ¿Quién habló sobre este tema? Vamos a escuchar. El interviniente. En hora de la madrugada se produjo la aprehensión de un sujeto de género masculino con antecedentes penales, quien en hora de la madrugada ingresó a un local gastronómico que también funciona como una bodega, pero en ese momento estaba ya cerrado. Los que estaban ahí adentro, o sea, los propietarios que escucharon un ruido extraño dentro del local comercial, por lo que uno de ellos solicitó a un sujeto, o sea, el sujeto mencionado, ¿Sobre este? y rápidamente llamó al sistema 911, donde los personales quienes se encontraban en las inmediaciones acudieron rápidamente al lugar, divisando también al sujeto y logrando la aprehensión del mismo, que contaba también con un arma blanca en su poder. Ingresó por la parte posterior de del negocio, donde tiene un patio contiguo a donde están las máquinas de tragamonedas. Cuando irrumpió en ese, o sea, que cuando le causó daño al aparato de tragamonedas fue donde escucharon el ruido de los propietarios. Se incautó de su poder un arma blanca o un cuchillo doméstico. Tiene un antecedente por un hecho similar en el 2025. Todo lo actuado fue puesto a cargo del Ministerio Público, que a su vez también ya puso a cargo del juzgado competente. Bueno, a propósito de este tema, y bueno, le damos seguimiento porque estamos en contacto con el afectado de este caso en específico, el dueño del local comercial afectado. Él es Daniel Beira, ¿sí? Hola Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo no? ¿Cómo te va, Daniel? Bueno, ingresó este personaje a tu local, fue sorprendido. Contanos cómo va el tema de la inseguridad en la zona. Y la verdad que la inseguridad con Fernando de la Mora está cambiando mucho en cuestión de estos meses. Hay muchos asaltos seguidamente ya, y ayer me tocó a mí. Ahora, contanos un poco para interpretar lo que se observa en el video. ¿Él estaba guerreándose ahí por tu puerta o cómo es? ¿O ya llegó a entrarlo al local? No, el local estaba cerrado ya. Yo estaba haciendo mi arqueo y escucho que alguien está forcejeando mi portón, ¿verdad? Ajá. Y ahí yo me percato que el tipo entra y está forcejeando la máquina de tragamonedas también. Y cuando escucha que alguien sale, que se da cuenta que él está ahí adentro, sale afuera. Y ahí lo que yo le logro agarrar, ¿cómo se dice? Ajá. Y llamó directamente a la policía. Ya, o sea que en el video se ve que aparece en tu garage, ahí donde guardas tus cosas. Él entra, hace fuerza el candado del portón del local y entra. Entonces logra ingresar. Lo que no logra es llevarse cosas. No, gracias a Dios pude evitar eso y se le pudo aprender al sujeto eso. ¿Es la primera vez que te toca vivir algo así, Daniel?
Y vos sabés que en esta semana me tocó ya 2 veces en hurto. Le estuve pasando los videos a tu compañera para ver si es que se puede mostrar también. Ajá. ¿Hay más? Sí, ese fue, el primero fue el viernes. Y, A la pucha. Y hoy me tocó otra vez en la madrugada. Pero por diferentes personas. ¿O el mismo? Diferentes personas. Diferentes personas. O sea, ya te hicieron cliente de robo estos personajes. Parece que quité la lotería esta semana. A ver, Noelia, tenemos ya los otros videos que te envió. Ahí va a procesar producción. Ay, Sí. sí. Dale, claro, vamos a ir preparando los otros videos que enviaste porque... Para entender, Ajá. ¿cómo logran la detención posteriormente? ¿Ahí en tu local lo sorprenden o es que él llega a escapar, se da una persecución, Daniel? No, yo cuando me percato que hay ruidos extraños en el local, yo llego a ingresar en el local de parte de hacia atrás. Y él al percatarse que alguien pilló que él estaba ahí adentro, él sale afuera. En el video se ve que él sale otra vez afuera y intenta cerrar otra vez el portón y la cortina, ¿verdad?, que tiene el local. Sí. Y ahí yo logro salir, abrir el portón y le persigo y le agarro ahí enfrente mismo otra vez del local. O sea que vos le reduciste a él. Le reducí solo. Y ahí le llamás a la policía. Y ahí intento llamarle a mi hermano. Pues yo estaba solo, viste que estaba cerrado ya el local, ya está haciendo mi cierre, estaba yo solo, ¿no? Sí. Pero como mi casa queda al lado de mi local, yo logro llamarle a grito a mi hermano ahora para que me ayude, para que me auxilie también a mí, ¿verdad? Y para que me llame al 911. Claro, y él no trató de atacarte con ese cuchillito que tenía. Jaime, Y vos sabés que intentó varias veces, pero por suerte no le di tiempo para que utilice por mí, porque si es que utilizaba me iba a afectar grandes. Claro, le neutralizaste por completo, entonces, o sea que en ese sentido... Sí, ahí estoy viendo la imagen de afuera, ya al momento en que... ¿Estaré y no pasa? Ahí está. Yo ni merecía yo. Ahí No, está. me Me hizo oportunidad ya no reaccionar y Qué bárbaro. Y a ella no pudo más, menos mal, porque vos estabas solo. Vos sabés que acá no hay nada que cuestionar en el sentido de que no quiero escuchar absolutamente nadie que diga pobrecito. No quiero nadie que me diga que esto no es políticamente correcto, en el sentido de que, como dijo recién Judith, si es él o vos, evidentemente acá priorizaste tu seguridad, la de tu familia. Él tampoco va a tener ningún tipo de pudor en reaccionar en tu contra si le tocaba la oportunidad de hacerlo, si tenía... Y para eso entró con un cuchillo a tu local. Porque si él tenía la oportunidad, te iba a apuñalar a vos, viejo. Obviamente. Yo podía ser afectado ese 1 centímetro dentro de tu corazón y chau, checo. Por algo ya entra realmente munido de un arma como esta. ¿En qué horario pasó eso, Oscar? Porque yo estoy viendo en tu video las 2 de la madrugada, estoy viendo Eso mal. fue las 3:30, 3:30 de la madrugada. Nadie no estaba por la calle, un frío terrible y aprovechó que nadie no estaba. Pero, o sea que... por una cuestión entonces de, no sé, casualidad, vos estabas despierto porque podía estar durmiendo en ese horario y él podía hacer lo que quería. Y la verdad que yo cierro un poco tarde mi local, como te digo, estaba haciendo mi cierre yo y en ese transcurso él entra a hurtar en el local, queriendo hurtar, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer ante esta realidad, Oscar? Porque segunda vez ya. Y la verdad que no sé, pido a la comisaría un poco más de rastrillaje, un poco más de seguridad para acá, para el barrio, porque en estos últimos meses hubo 5 o 6 robos acá en el barrio Pitiantuta. Sí. Ahora, ¿no tenés miedo a represalias después de lo que pasó? Porque, mira, por hecho de hurto muchas veces no se quedan presos mucho tiempo, ¿verdad? No le conocemos a este tipo, no es de la zona, ¿verdad? Y la verdad que no le conozco. Y miedo sí puede ser represalia, ¿verdad? No sabemos el tipo, o sea, antes no tiene nada que perder también. Yo sí. Tengo mi familia, un negocio, mi señora, mis padres, mi madre. Yo sí tengo muchas cosas que perder si es que pasa eso, ¿verdad? Claro, porque es una realidad, lastimosamente, que viven. O sea, que vos fuiste víctima, entró a atentar contra tus bienes, tu patrimonio, tu vida. Así mismo. Ande llevarla cuidado, pey. Bueno, estamos... Y lo más pobre que en la comisaría me hizo traer los derechos humanos, y el tipo si usaba el cuchillo... ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué pasó? ¿Te cuestionaron porque le redujiste? Así mismo. ¿Quién te dijo derecho humano?
¿Cómo? ¿Quién te dijo derechos humanos? Ahí la chica que estaba haciendo el acta. No Eso sé. lo más pobre de acá en Paraguay que Yo sé que le meten los Esto derechos es humanos que al absoluta tipo. legítima defensa, no. Legítima forma. defensa, Sí, no, porque derechos el tipo, humanos. es más, hubo desproporcionalidad por parte del agresor, porque él le Tenía agarra cuchillo. a Socorma, ¿verdad? El otro tenía un cuchillo, ¿verdad? O sea, no sé, pero bueno, a veces desde la desinformación nomás también hablan, ¿verdad? Bueno, Oscar, te agradecemos por tu tiempo, estamos contentos de que no se te haya llevado nada y por sobre todas las cosas de que estés bien, porque escucho incluso que de fondo tenía una bebé o un bebé ahí en Sí, tu casa. mi nene está acá conmigo hoy. ¿Y el Por hijito de ese papá? tema, cuestiones de salud también hoy no abrí. Sí. Gracias. Me perjudica también eso, pero bueno, no queda de otro. Gracias, Oscar, y aguante Cerro. Obviamente. Dale, señor. Hasta Dale. luego. Bueno, breve pausa, ya volvemos con más de Cuapé. 20:37, en junio del año 2015 se produjo un crimen que en principio se quiso hacer pasar como suicidio, sin embargo las pericias determinaron que efectivamente se trató de un caso de homicidio, el crimen de Alex Villamayor. Las investigaciones, como les decía recientemente, determinaron homicidio. René Hofstetter y Matías Wilf fueron condenados, ellos eran los sospechosos, a 12 años y el segundo a 2 años por cómplice. El joven, y estamos hablando de Alex, en ese entonces presentaba rastros de violencia y lamentablemente, y de eso vamos a hablar, y a veces me cuesta mucho porque tenemos también en contacto ya a su padre, hablar de algunos antecedentes porque es como de repente recordar y revivir toda esa experiencia, pero don Luis Villamayor siempre tuvo la fortaleza de hacerlo porque sin esa fortaleza no se hubiera hecho justicia en su momento. Peleó muchísimo para acceder a la investigación correcta y al resultado que se tiene hoy, pero finalmente los condenados, uno de ellos se acerca a la libertad. Claro, pero a pesar de eso, o sea, si bien se llegó a una condena, existen muchos elementos cuestionables aún durante la investigación y después de la investigación, porque en su momento inclusive hubo amenazas y se craneó un atentado en su contra desde la cárcel y varios elementos que quedaron fuera de la investigación y que nos hace preguntar, ¿realmente la persona que va a salir libre en las próximas horas, en los próximos días, en los próximos meses, está apta para ser reinserta a la sociedad? ¿Cree él, por ejemplo, que de alguna u otra manera ya no tiene esa mentalidad criminal de volver a perpetrar otro hecho similar? Y ya lo tenemos en línea al exdiputado Luis Villamayor. ¿Cómo le va, don Luis, abogado? Buenas noches. Buenas noches, Alexis y Judith. Sí, señor. Pues bien, gracias por el espacio y a las órdenes. Bueno, ya prácticamente arrancaba con un antecedente rápido, un resumen de lo que fue todo eso. Seguimos el caso y desde muy joven, porque cuando eso arrancaba también los primeros pasos en este ámbito, Judith también diputado, y bueno, esta situación que se da particularmente en este momento, cuando se está por cumplir una condena, la condena muy baja para otro, uno que fue sobreseído en su momento, y finalmente la principal pregunta, ¿usted cree que el que va a salir es apto para ser reinserto? Bueno, por hacer una precisión inicial, Alexis, este muchacho, René Hofstetter, ya salió en libertad el año pasado. Si bien estaba condenado a 12 años de reclusión, dentro del marco de toda esta cuestión de buena conducta y otros recursos que se plantean en estos casos, los casos de condenados, él fue liberado el año pasado. Entonces le perdí el rastro, tengo entendido que volvió a Alemania y realmente no sé cómo le irá a él, y francamente no me preocupa, ¿verdad? Porque finalmente pues, nosotros ya con la condena que logramos, y más que nada el esclarecimiento de los hechos era lo fundamental para nosotros. Claro. Que se derribe esa terrible, odiosa hipótesis del suicidio que era una mancha en la memoria de un chico como Luis Alejandro Alex Villamayor, que fue un chico que lo último que se le podría cruzar por la mente es quitarse la vida, ¿verdad?
Entonces, por eso es que una vez que logramos la condena dentro del marco de un juicio oral y público, en el cual se esclarecieron todos los hechos, las circunstancias de su muerte, quién fue el que disparó, quiénes participaron del homicidio, porque recordemos que si bien René Hofstetter y Matías Wilps fueron los únicos condenados, hubo una tercera persona allí que por lo menos como cómplice debería haber respondido ante la justicia por sus actos. Pues bien, ese muchacho, Alain Jacques Díaz de Bedoya, hoy viviendo en los Estados Unidos, nunca tuvo que responder a la justicia por cuál fue su participación en ese horroroso hecho, porque no se lo puede calificar de otra manera al asesinato de un chico sin culpa alguna, que consideraba a ellos, a sus asesinos, sus mejores amigos. Y recordar que ocurrió justamente en la casa de René Hofstetter el crimen. Sí, eso fue en la quinta de la familia Hofstetter, en la localidad de Obligado, en Itapúa, donde ellos habían ido a pasar un fin de semana largo, como una suerte de despedida, porque habían recientemente concluido la secundaria en el colegio, el Pan American International School de Luque, y Alex, él mismo había tomado la iniciativa y se había inscrito y lo habían aceptado en Montgomery Community College del estado de Maryland, donde su mamá y el suscripto y su hermano mayor ya habíamos cursado estudios en su momento. Entonces lo que quería era irse a los Estados Unidos para acompañar a su hermano y seguir sus pasos. Él estaba lleno de ilusiones, de formarse como profesional, y por supuesto que nunca tuvo ni la más mínima intención de quitarse la vida. Y fue eso lo que nosotros quisimos que se aclare. Y por supuesto también que los actores de este acto tan deleznable paguen sus culpas. Y hasta te diría que les salió barata, ¿verdad? Porque y tuvieron suerte de que fueron procesados en el Paraguay. Porque en los Estados Unidos, homicidio con ensañamiento, ellos eran pasibles de que se les aplique la pena capital por inyección letal, por lo menos en el estado de Maryland. Sin embargo, aquí, 12 años, que es lo que se le aplica a un delito de carácter económico. Pues bien, esa es la justicia que tenemos en el Paraguay. Abogado, qué importante que nos haya hecho la precisión de que, bueno, el que se llevó la condena más importante de 12 años ya cumplió o compurgó la pena. De hecho, también es evidente la importancia de hablar de estos temas, de casos como este que de alguna u otra manera marcan precedentes, porque ¿cuántos más? En el caso de Alex, usted tuvo la templanza y la fuerza de seguir adelante y llevar a cabo una investigación inclusive hasta si se quiere paralela, o tener, como se dice también en estos casos, los huevos de apretar, porque hay casos en los que muchas veces se los cierra, suicidio y queda ahí y se... Por versiones iniciales. Por versiones iniciales, y siempre queda ese manto de dudas. Afortunadamente no fue el caso, porque si nos quedábamos con la primera versión, Alex para muchos iba a ser lamentablemente un suicida más, y lamentablemente el suicidio es una causa de muerte en nuestro país a causa de la depresión. No fue el caso. Acá estos muchachos, estamos hablando de los principales sospechosos, hubo consumo de drogas que realmente fue comprobado, el cucumelo específicamente. Hubo manejo de armas, quisieron ocultar las evidencias y todo eso fue posteriormente comprobado en el juicio. Perdí un poquito el audio, si puedes repetir la última parte, por favor. Bueno, que todos los elementos que finalmente fueron colectados para desacreditar ya la primera versión de un suicidio realmente fueron comprobados en el juicio, la manipulación de evidencias, el manejo de armas, el consumo de cucumelo. O sea, realmente, usted inclusive llegó a mencionar, usted no cree que hubo la intención de matar, pero esa muerte accidental se quiso encubrir. No, de hecho, una de las primeras cosas que llamó poderosamente la atención, inclusive a los policías, que fueron quienes encabezaron la investigación en un principio, una serie de incongruencias. Por ejemplo, que el orificio de entrada en la cabeza de mi hijo estaba en el lado derecho, en la parte inferior de la cabeza, cerca del oído, en la parte de atrás, y sin embargo le plantaron el arma en la mano izquierda. Parece que se olvidaron que Alex era diestro. Y esa arma que le habían plantado
enseguida se comprobó que nunca había sido percutida. Es más, el mecanismo de percusión del arma estaba dañada. Y posteriormente con otros elementos que tuvieron que ver con la ausencia absoluta de rastros de drogas en la sangre de mi hijo, pero sí en presencia de drogas en nosotros. Entonces fue una serie de cuestiones que la posición en que estaba el cuerpo, rastros de arrastre de su cuerpo, el hecho de que él estaba vestido con ropas que no eran de él, las prendas que él tenía, la parte inferior eran de Alain Jacques Díaz de Bedoya, y ese tipo de cosas que simplemente no cerraron desde el principio. Y posteriormente, cuando se encaró una investigación realmente seria encabezada por el fiscal Enrique Díaz, que fue a reemplazar a Olga Araujo, que luego justamente a raíz de sus terribles actuaciones, en este caso fue destituida, entonces allí pudimos ver realmente lo que había sucedido en aquella oportunidad. E inclusive tuvimos el concurso de una de las personas más avesadas en reconstrucciones tridimensionales de crímenes, que es el licenciado González Zucchini, que hizo una representación tridimensional basada en todos los rastros de sangre, en todos los elementos que circundaban la zona del crimen, para que tengamos una visión clara de lo que había sucedido. Y, dicho sea de paso, hay que decirlo porque es verdad, la clara participación en los hechos de Alain Jacques Díaz de Bedoya, que luego, por una cuestión extremadamente curiosa e insólita, fue sobreseído cuando todavía habían diligencias pendientes de resultados. Es lo mismo que alguien llegue a tu casa, te asalte, deje huellas digitales en todos lados y la policía le deje ir a los sospechosos antes de verificar las huellas digitales a quién pertenecen. Más o menos así de grosera fue la situación. Es más, el primer juez de la causa, la primera jueza de la causa se opuso a su sobreseimiento. Luego vino el expediente de Asunción. Yo me fui a hablar con Soledad Machuca de Triste Data. Soledad Machuca, por favor, anoten y guarden ese nombre. Le expliqué la situación y ella, curiosamente, le da el sobreseimiento definitivo, no provisorio, porque preguntarle a cualquier abogado en circunstancias como estas, cuando hay todavía dudas, no está 100% esclarecida la situación, jamás se le da un sobreseimiento definitivo a una persona que estuvo imputada. Se le da un sobreseimiento provisorio. Pero, oh sorpresa, Soledad Machuca, con su gestión, permitió que se le dé a Alain Jacques de Bedoya el sobreseimiento definitivo de la causa. Él nunca fue al juicio oral. Muchos nos preguntamos por él durante el transcurso de ese juicio, pero ese fue un componente que ya no pudimos revisar. Bueno, justo eso le iba a agregar, o sea que es esta la parte que queda como una sensación de insatisfacción dentro de la causa de tu hijo, abogado. En realidad que sí, ¿verdad? De todas maneras nosotros ya hemos dejado esta cuestión en manos de Dios, porque finalmente Alex está en un mejor lugar hoy día. El Señor le quiere a él más de lo que nosotros le pudimos haber querido en toda nuestra vida, a pesar de que fue un chico absolutamente ejemplar, altruista, atento, cariñoso, compañero de su papá y su mamá y sus hermanos. Pero en fin, yo pienso que él seguramente tendrá que vérselas con su conciencia y seguramente todos los días de su vida reflexiona al respecto de lo que pasó. Y nosotros sin duda hemos quedado inicialmente con esa sensación de que nos habían hecho una justicia en su totalidad, pero tampoco podemos vivir de esa manera. Bueno, preferimos recordar a Alex por lo extraordinario que fue su vida y no por las circunstancias trágicas de su fallecimiento. Sí. Abogado, muchísimas gracias por este contacto Fuerza de la Familia y vamos a seguir hablando hasta en cualquier momento. Muchas gracias por el espacio y que Dios la bendiga. Amén, gracias. Cambiamos de tema y hablamos ahora de una incursión en la Chacarita que buscaba recuperar un teléfono robado, sin embargo, encontraron muchas cosas más. Droga, entre otras cosas, vean en el siguiente informe. El procedimiento fue realizado en una vivienda del barrio Ricardo Brugada, en el marco de una investigación por el robo de un celular. Durante la inspección, agentes policiales hallaron una importante cantidad de supuesta cocaína tipo crack y marihuana.
además de 140 cartuchos de fusil, considerados munición de guerra. Fueron detenidos en el sitio Ronald Yamil Ortiz Cabral, de 23 años, y Ricardo Alberto López, de 19. Acompañamos a la víctima a verificar la ubicación de un celular que se había hurtado, y tras ese procedimiento se derivó en la detención de una de las personas donde acudimos, porque tenía orden de captura pendiente, y la aprehensión de otros sujetos, ya que tenía en su domicilio tenía estupefacientes, como así también se pudo verificar y encontrar cartuchos de grueso calibre. Esos cartuchos, comisario, ¿cómo intentó justificar el de dónde salieron? No, él menciona que un chespirito le había entregado por 30.000, 140 cartuchos de 762. Imposible que ese costo, comisario, ese costo es... No, por favor, arma de grueso calibre, cartucho que he utilizado por fusiles. Pero armas de fuego no se encontró en la vivienda. No se encontró ninguna arma de fuego. Él había mencionado eso, que le había entregado un consumidor de estupefacientes, es lo que menciona. Y que también el teléfono que primeramente estábamos buscando, queriendo ubicar, se le ofreció también a él. Supuestamente cosas robadas, por así decirlo. Y estaríamos en ese escenario en relación a lo que es el celular que primeramente nosotros habíamos acompañado a la víctima, pero el otro escenario tiene su balanza de precisión, tiene bastante cantidad de cocaína tipo crack, como así también marihuana. Entonces estaríamos ante un potencial distribuidor. Claro, así mismo. Y tiene esa balanza de precisión, también tenía ya dosificadas algunas partes de lo que es el estupefaciente, ¿verdad? Como para distribuir. Entonces estaríamos ante un potencial distribuidor también. Ese es el escenario que se presenta. Ya se comunicó todo al Ministerio Público. Es un trabajo coordinado que se hizo con la gente de narcóticos, y ya los antecedentes ya se pasaron todo al Ministerio Público. ¿Le sorprendió encontrar esos proyectiles de grueso calibre? Realmente me llamó mucho la atención, porque se menciona que tenían armas largas en algunos lugares acá en la zona baja, ¿verdad? Que habría personas que le proveían armas largas, y con este cartucho es más que evidente que puede ser real esa información, ¿verdad? Porque son 140 cartuchos como para llenar 5 cargadores. Ahora, la investigación ya no se limita al robo del teléfono celular. La Fiscalía buscará determinar el origen de las municiones de grueso calibre y si los detenidos tendrían vínculos con otros hechos delictivos o con estructuras dedicadas al microtráfico en la zona.